Muchas gracias, presidenta. Lamentamos mucho, las y los senadores del PAN, lo que está ocurriendo en México y que esté ocurriendo en la voz del presidente de la República. Ha sido un constante actuar desde estas conferencias que hace por la mañana prácticamente todos los días en estos últimos 3 años, de polarizar, de dividir, de enfrentar, de hacer que los mexicanos pudieran tratar de dividirse entre los buenos y los malos, cuando tenemos de partir de la idea que todos los mexicanos queremos lo mejor para este país. Y de manera muy reciente acaba de arremeter sin fundamento, porque nunca fue amenazado, nunca se ha hecho una manifestación en la que se pudiera siquiera suponer que pudiera estar en riesgo su visita para este próximo jueves aquí en razón de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una senadora del grupo parlamentario del PAN, a Lili Téllez. Queremos hacerlo responsable a él de lo que le pueda pasar, de la seguridad. Hay amenazas y no son menores. Yo no se las deseo a nadie, absolutamente a nadie, pero las hay. Y la verdad es que todo este cúmulo de seguidores que tiene, algunos rayando en el fanatismo, pueden hacer algo de lo que al final de cuentas lastime a ella y a su familia. Y esto no puede permitirse, presidente. Por eso queremos levantar la voz y queremos decirlo con absoluta claridad. Basta ya de polarizar a este país. Este país lo que necesita es acuerdos. Esta polarización lo único que nos ha metido es en una resbaladilla, en un tobogán en el que hay más homicidios, en el que hay menos crecimiento, en el que no hay absolutamente ningún tipo de seguridad, en el que vamos en todos los indicadores cayendo y solo se dedican a polarizar. Lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a la seguridad, a la integridad de ella y de su familia. Y el senador Cravioto. Gracias. Muchas gracias, querida presidenta. Primero que nada, hay que decir aquí que quien en muchas ocasiones rebaja el debate es el presidente de la República. Y ahí están los apodos, y ahí están las frases simplonas, y ahí está la división a los mexicanos. Por supuesto que todos queremos a un presidente que nos una. Todos queremos a un presidente que no nos estigmatice y no nos señale. Todos queremos a un presidente que dé resultados. La verdad es que hoy México no tiene a ese presidente. Por supuesto, compañeras y compañeros, que sí. Hoy el grupo parlamentario está dando un mensaje absolutamente claro. Responsabilizamos al presidente López Obrador por la seguridad de la senadora Lili Téllez y su familia. Y lo responsabilizamos porque ha sido él el que ha generado esta violencia. Es lamentable lo que se puede leer en las redes sociales, las amenazas que la senadora está recibiendo. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, nadie en este país se merecería estar en un riesgo como ese. Y peor aún, nadie se merecería estar en un riesgo generado desde Palacio Nacional. Nosotros no estamos discutiendo si el presidente no quiso venir. Si el presidente no quiere venir y no le da la gana, que no venga. Si el presidente desdeña al Senado de la República y desdeña a la mayoría y desdeña, por cierto, a quienes les vamos a dar ese reconocimiento, que es el reconocimiento más alto de este Senado de la República, es su problema, es su manera de entender la política. Si él no quiere venir a escuchar a la oposición e incluso no quiere venir a escuchar a sus compañeros de Morena, que no venga. Yo no sé a qué le puede tener miedo, pero la verdad es que en este momento eso es lo menos importante. Si el señor le tiene miedo a una pancarta, a una consigna o a una manifestación, qué lamentable, porque él en primera persona ha gritado consignas, él ha levantado pancartas, él ha formado parte de manifestaciones, tomó pozos petroleros, cerró Reforma, pero no importa, esa es su historia. Si a eso le tiene miedo, allá él y su conciencia. Hoy
lo que nosotros queremos decir aquí en el Senado de la República es: ya basta de la división, ya basta del señalamiento público, ya basta del uso de la tribuna del presidente de la República para ofender y para lastimar. Hoy es Lili Téllez, y mañana ¿quién sigue? ¿Qué legislador sigue? ¿De oposición o del propio gobierno? Porque la verdad es que ustedes en Morena también deberían de preocuparse. Si no está de acuerdo con ustedes, ¿qué sigue? ¿Que los nombren en las mañaneras? ¿Que se vengan encima una cantidad brutal de bots en las redes sociales? ¿Que pongan en peligro a su vida o a la vida de alguno de sus familiares? La verdad es que no. La verdad es que no. Porque nos acercamos cada vez más a un gobierno autoritario. Hoy ustedes están en el poder, pero van a dejar de tenerlo. Van a dejar de controlar las cámaras y van a dejar de controlar al gobierno federal y van a estar nuevamente en la oposición. El presidente de la República está cruzando las líneas. Ofende, estigmatiza, señala, divide desde Palacio Nacional. Y eso no se lo merece ningún mexicano. Vino Calderón, a pesar de todas las ofensas que quienes hoy están en el gobierno le hicieron. Pero él vino, no se achicó, vino Peña. Después de todas las ofensas que también recibió, vino al Senado de la República. Si hoy López Obrador no quiere venir, es su problema. Lo que nosotros les decimos, compañeras y compañeros, pero sobre todo, señor presidente, deje de dividir, deje de ofender, deje de señalar. Y por supuesto, sí, lo responsabilizamos por lo que le suceda a Lili Téllez y su familia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Narro, por su generosidad, y le pido, presidenta, que lo ponga en el lugar que me había asignado para que él pueda expresarse. Vámonos, senadora, gracias. Yo quiero decir qué triste papel ha decidido jugar el Partido Conservador en este país. Es muy lamentable que quienes han polarizado este país desde hace más de una década, que lo han hecho a través del discurso de dividir, y no solo del discurso, sino desde las acciones de gobierno, ahora resulten ser víctimas. Ahora se quejan. Qué triste es que vengan a acusar al presidente de la República sobre las amenazas que le lleguen a una senadora que se atrevió públicamente a amenazar al presidente de la República. Ahora resulta que ella es la víctima. Ahora resulta que las senadoras, varias, porque además en el Partido Conservador yo creo que ahora ya no contratan asesores sino clases de teatro, y vienen a hacer aquí su circo mediático cada sesión, no fallan. Y después de los ridículos que han hecho a través de su asociación con Vox, este partido fascista, como su vocación se los dicta, vienen ahora a querer revertir los errores que ellos cometen, echándole la culpa al presidente de la República. Y por cierto, se salen. Porque hay una que tira la piedra y esconde la mano. Siempre se salen. Hay una que ya gritó ahorita y ya se salió. Y la otra no viene también, hace su circo y se salen siempre. Es muy lamentable que no quieran ahora, además, asumir las consecuencias de sus actos. La aludida senadora víctima, ahora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al presidente de la República, que la trajo a este Senado, por cierto, porque el escaño se lo debe al presidente al que ella amenazó públicamente. No es ningún secreto este. Entonces, es justo que asuman las consecuencias de sus actos. Ya sé que es parte de la hipocresía de la derecha, esto de querer endilgarle a alguien más las consecuencias de sus actos. Ahora resulta que es culpa del presidente, que dicho sea de paso, se excusó de estar en la ceremonia, que es una sesión solemne, que no les cabe en la cabeza a la derecha, una sesión solemne en el que se pretende que la estrella sea aquella persona que va a recibir un premio. Y esta señora senadora pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de un vacío, de una estupidez tremenda. ¿Por qué? Porque tiene cero argumentos. Entonces, es muy lamentable que ni siquiera quiera asumir las consecuencias de sus actos, de su traición al pueblo de Sonora, de su traición a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que la trajo al Senado. Entonces, no sean infantiles, crezcan, ya argumenten algo. Es muy lamentable esto, siempre es culpa del presidente, siempre es culpa de Morena, lo que le sigue cobrando la gente en las urnas. Resulta que
le dijeron a la señora Telles las grandes amenazas en Twitter, por cierto, que es el medio que ella maneja, porque pues nada más ahí le hacen caso a algunos bots de los que tienen contratados. Le dijeron, pues como no va a venir el presidente para que lo increpe en el Senado en un territorio controlado por ella, la invitamos el 20 de noviembre al Zócalo, al fin que ya nos invitó el presidente a todas y a todos los mexicanos. Puede ir la señora Telles al Zócalo a encarar al presidente de la República, al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Gracias, señora presidenta. Esto fue lo que se escribió en el Twitter. Léanlo bien, léelo bien, no leas la segunda parte. El violador serial de la Constitución, 2 puntos. El señor presidente López Obrador, eso es lo que no leíste. Hay que leer todo. Vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. ¡Qué barbaridad! Y luego se da el lujo de decir: usted, señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, dice aquella, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra. Perdón, lo voy a leer. Tiene la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura. ¡Qué farsante! ¡Qué farsantes! ¡Qué vergüenza! Que tengamos en este país y en este Senado a personas que no entienden lo que es la doble moral. Bueno, como decía una senadora, hay tanta moral que hasta hay doble y triple, y se la están ganando de este lado. ¿Por qué? Porque con qué autoridad, vuelvo a decir, se habla de que el presidente viene a dividir y a polarizar. ¡Caramba! Este país está polarizado hace más de 30 años. Ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres, entre fifís y no fifís, por favor. No me vengan a decir que mi presidente polariza al país cuando está desde hace más de 50 años, el país dividido entre ricos y pobres, entre quienes ascienden a los beneficios del Estado y a las privatizaciones y quienes tienen que pagar la luz y el gas carísimo. Eso es profundizar la desigualdad y no lo que están queriéndole imputar al presidente. Es realmente lamentable que se borre la historia de quienes no saben que hace muchos años se creó y se polarizó entre neoliberales y entre liberales. Entre gente que no vio nunca la pobreza de este país y se enriqueció a costa de quienes son ahora las y los más pobres. Por eso es mentira. Por eso este tema de quien se va al cielo y quien se va al infierno, quien polariza y quien no polariza, es una mentira, una absoluta mentira, porque es desconocer la historia. Yo les pido por favor que tengan más autoridad para decir las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque quien está amenazando con boicotear una sesión en el Senado de la República incumple el reglamento. Fíjense bien, dice que tiene la fuerza de la razón. Desde marzo de este año, la señora no prende la imagen en la computadora en las sesiones de salud. No se vale violentar el reglamento y venirnos a decir aquí que ella tiene la razón y que ella tiene el derecho. Una persona que no aparece en las sesiones de salud, que dice presente y vota a favor o en contra sin prender la imagen, violentando el reglamento de este Senado. Por último, señora, y quiero decirlo, que los farsantes ahora piden paz y civilidad. Los farsantes ahora piden que se respete la investidura del presidente y que no le va a pasar nada. ¿Saben qué? Cuando yo contrato a una persona en mi vida, en donde sea, le digo, te otorgo toda la confianza y toda la responsabilidad. En el momento en que te pierda la confianza y no haya responsabilidad, tendremos que retomar el camino. Yo les digo a ustedes lo mismo. No les tengo confianza por irresponsables. Muchas gracias.